presentes en esta audiencia pública sobre el caso Mendoza y otros, o prisión y reclusión perpetua de adolescentes con Argentina. La bienvenida a todos los asistentes y en particular a las partes en este caso, a la representación de las presuntas víctimas, a la representación del Estado y a la presencia de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de dar paso a la explicación de cómo es que vamos a desarrollar esta audiencia pública, quería hacer notar dos puntos de información que destacan algunas particularidades de la sesión de esta mañana. Una de ellas es que tenemos un eco. Una de ellas es insólito en la jurisprudencia de la Corte. Gracias. Primero quiero hacer mención que por primera vez en la historia de este tribunal tenemos el honor de contar entre nosotros a altas autoridades del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El presidente del Tribunal Europeo, Nicolás Brazza, el vicepresidente Joseph Casadeval, el presidente de la sección de Europa, Dean Spillman, y el secretario de sección, Santiago Quesada, que están entre nosotros en el auditorio. Esto no es jurisdiccionalmente parte del caso, pero es un elemento de información que consideraba relevante compartir con los asistentes. Y entrando sí a un elemento que es destacable en este caso, que como en algunos otros pocos, la defensa de la representación de las presuntas víctimas en el caso está a cargo de abogadas y abogados de la defensa pública de Argentina, cosa que es una señal interesante de la evolución institucional y democrática de nuestras naciones, en las cuales instituciones del propio poder público ejercen la representación en un caso, en un tribunal internacional como es la Corte, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, dicha esta introducción, formalmente declaro abierta esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Mendoza y otros con la Argentina. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrados. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. Gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar una declaración de una presunta víctima, declaración que será rendida mediante videoconferencia, y un dictamen pericial ofrecido por la señora representante y un dictamen pericial ofrecido por la Comisión Interamericana. Asimismo, se escucharán los alegatos finales orales de los representantes y de la República Argentina, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso.
Se da la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta en esta ocasión por la señora Rosa María Ortiz, comisionada, Elizabeth Abimerchet, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano, especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, Mariana Grasso, defensora pública oficial subrogante ante la Cámara Nacional de Casación Penal, y Nicolás Laino, prosecretario letrado de la Defensoría General de la Nación. De igual manera, se da la bienvenida a los representantes de la República Argentina, Javier Salgado, agente y director de controversias internacionales de la Cancillería Argentina, Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Martín Navarro, director de Asuntos Legales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, María Julia Loreto, abogada de la Dirección de Controversias Internacionales de la Cancillería Argentina, Yanina Berra Roca, abogada de la Dirección de Consejería Legal de la Cancillería Argentina, María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, Argentina. Asimismo, nos acompaña el embajador de la República de Argentina ante Costa Rica. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la cual hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. A continuación, el presidente llamará a una presunta víctima declarante propuesta por los representantes. Como señalé, esta declaración será mediante videoconferencia. Posteriormente, la Corte escuchará los dictámenes de dos peritos, uno propuesto por los representantes y otro por la Comisión Interamericana. Los representantes del Estado podrán interrogar a todos los declarantes en los tiempos previamente acordados. La Comisión Interamericana solo podrá interrogar a la perita propuesta por ella. Finalmente, los representantes del Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas, y si lo estimaren pertinente tendrán la posibilidad de realizar su réplica y dúplica respectivamente. Finalmente, la Comisión presentará sus observaciones finales y si lo considera pertinente, los jueces del tribunal podrán formular preguntas a la Comisión, los representantes y el Estado. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, sin más introducción, es muy grato dar la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos introduzca en el caso en cuestión. Le doy la palabra, señora comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte, distinguidos representantes de del ilustre Estado de Argentina. Sí, está prendido. ¿Sí? Distinguidos representantes del ilustre Estado de Argentina, distinguidos representantes de las víctimas. ¿Está bien ahora? Entre los años 1999 y 2002, César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán y Ricardo David Videla fueron condenados a las penas de prisión y reclusión perpetuas respectivamente. Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron cuando eran menores de 18 años de edad. Los 5 adolescentes no solo fueron castigados como adultos, sino con la pena más severa de la legislación argentina. Las autoridades judiciales respectivas no tuvieron la debida consideración de su condición de adolescentes al momento de los hechos. En efecto, honorable Corte, el marco normativo aplicable no lo requirió y el régimen respectivo en materia de ejecución tampoco preveía ninguna posibilidad de revisión antes de transcurridos 20 años de cumplimiento de la condena. Al aplicarles la pena más grave del sistema judicial, aún la más grave prevista para los adultos, el Estado no consideró ni su edad ni su estado de desarrollo o madurez.
Esta respuesta punitiva del ilustre Estado de Argentina desconoció los principios rectores de la finalidad de la pena y las obligaciones del Estado derivadas de los principios de especialidad, excepcionalidad y proporcionalidad que deben regir frente a los adolescentes en conflicto con la ley. Después de la imposición de la pena, ninguna de las 5 víctimas contó con una revisión integral de la condena. Esto ocurrió como consecuencia de la regulación y práctica restrictiva de aplicación del recurso de casación en Argentina. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado en el caso Casal que dicha aplicación restrictiva es incompatible con las obligaciones bajo la Convención Americana, este avance jurisprudencial no es vinculante y el marco normativo sigue igual. Además, en el caso de César Alberto Mendoza y de Saúl Cristian Roldán Cajal, la falta de notificación personal de sus condenas les impidió el ejercicio adecuado de su defensa en la etapa recursiva. Las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los 5 jóvenes no se cesaron con el proceso penal. Al contrario, su vida bajo custodia del Estado profundizó dichas violaciones, dejando huellas irreversibles y daños irreparables para las víctimas y sus familias. Así, Ricardo David Videla y Saúl Cristian Roldán fueron sometidos a un ambiente de violencia excesiva y a condiciones inhumanas y degradantes de detención en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Ricardo David Videla, cuya condición de salud mental no fue atendida debidamente, perdió la vida el 21 de junio de 2005, encontrándose bajo custodia del Estado, que además incumplió su obligación de prevenir y de investigarla seria y diligentemente esta muerte no aclarada. Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza fueron sometidos a actos de tortura por parte de agentes estatales bajo la modalidad conocida internacionalmente como falanga. Estos hechos tampoco fueron investigados seria y diligentemente por el Estado argentino. Lucas Matías Mendoza no recibió tratamiento médico oportuno y adecuado frente a su problema de visión, lo que ocasionó la situación actual de ceguera irreversible que padece. La Comisión considera importante mencionar en esta presentación inicial que su informe de fondo en el presente caso sirvió como base para presentar recursos de revisión. Las decisiones de estos recursos son un primer paso y como tal son valoradas positivamente por la Comisión. Sin embargo, en forma alguna convierten en abstractas los planteamientos de la Comisión. Para la Comisión, lo que los 5 adolescentes han vivido siendo enjuiciados y sentenciados como si fuesen adultos y su tratamiento abusivo bajo custodia son consecuencias de deficiencias estructurales que por lo tanto requieren reformas estructurales. Así, es de orden público interamericano que la Honorable Corte ordene al Estado de Argentina medidas de no repetición, que en el presente caso se traducen obligatoriamente en las modificaciones legislativas necesarias para que 1. La justicia juvenil en Argentina sea compatible con sus obligaciones internacionales frente a los adolescentes y 2. Todas las personas condenadas en Argentina puedan contar con un recurso que permita una revisión integral en los términos del artículo 8.2h de la Convención. Es por ello que las reparaciones en el presente caso deben ser comprensivas de la diversidad de las violaciones y de sus graves efectos para cada una de las víctimas, porque a nadie escapa la importancia que tiene esta edad en la formación de la personalidad, en los patrones de conducta y en la capacidad de toma de decisiones. Además, no es suficiente remediar las consecuencias. Las reparaciones deben responder a la existencia de un marco estructuralmente deficiente que fue la causa de que estas violaciones ocurrieran. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Rosa María Ortiz, por la introducción a la causa.
corresponde ahora que se convoque a la declaración de la presunta víctima que ha sido citada para el día de hoy. La señora Estela Maris Fernández había aceptado comparecer personalmente, pero por un problema de salud no ha podido viajar a Costa Rica y ella está en la Argentina y va a estar con nosotros a través de la videoconferencia. Normalmente se le llama a declarar, pero hoy tenemos ya a la declarante en pantalla. Bienvenida al tribunal, señora Estela Maris Fernández. ¿Nos escucha? Sí. Sí. Bueno. Mientras se va arreglando el asunto técnico, le voy a dar la palabra al señor secretario para que sintetice el propósito de su convocatoria, señora Estela Maris Fernández. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señora Estela Maris. Buen día. Se le informa que se deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Fue citada por la Corte para pronunciarse sobre el supuesto impacto que tuvo la sentencia a perpetuidad en la vida personal y de relación de su hijo Ricardo David Videla Fernández y en la vida familiar, sobre las supuestas consecuencias de la muerte de su hijo, la presunta falta de esclarecimiento de lo ocurrido y sobre sus expectativas frente a la sentencia de la Corte Interamericana. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Correspondería que las preguntas las empiece a formular la representación de las presuntas víctimas. Sin embargo, quiero tener antes la certeza de que el audio está funcionando con el volumen adecuado. Señora Estela Maris, ¿ha escuchado bien las palabras introductorias del señor secretario? Sí. Sí. Correcto. Entonces, muchas gracias nuevamente por comparecer. Tratemos, por favor, si puede acercarse bien al micrófono para que se le pueda escuchar de manera clara aquí. Y le doy la palabra entonces a la delegación de los representantes de las presuntas víctimas. Doctora Mariana Grasso, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Estela Maris. Queríamos hacerle algunas preguntas vinculadas con el objeto procesal que le han mencionado recientemente. La primera es si podría decirle a la Corte cómo era David antes de ser detenido. Y era un joven que le gustaba trabajar, terminó de estudiar y siempre quiso ayudarnos porque éramos muchos, 6 hijos, mi esposo y yo, y como yo trabajaba él también quería ayudarnos. Era un joven, un chico divertido, colaborador y muy buen hermano, muy buen hijo. Perdón, señora Estela Maris, un instante, perdona que tengamos que interrumpir un minuto, pero hay un problema con el audio que vamos a ver cómo lo resolvemos. Señora Estela Maris, le vamos a rogar si puede acercarse más al micrófono y hablar más alto, con mayor volumen, porque no se escucha bien su declaración y es muy importante para la Corte poder oír muy bien lo que usted quiere decirnos. Tiene que tener hablar un poco más fuerte, más alto, por favor. Si podemos repetir la pregunta, por favor, doctora, gracias. Señor presidente, ¿podría decirle a la Corte cómo era David antes de ser detenido?
Sí, era como un joven, terminó la escuela a los 13 años, primaria, y siempre estaba alegre, colaborador, nos ayudábamos todos porque como éramos muchos, o sea, seis hijos, mi esposo y yo, le gustaba colaborar, salía con sus hermanos a vender, vendedor ambulante, así, y siempre estuvo feliz, alegre. Era un joven que le gustaba la vida, amaba estar feliz, ayudar a sus hermanos, cuidarse entre ellos, ya que yo trabajaba también. Y ¿qué puedo decir? Que era un buen hijo, que le gustaba ayudarnos, y tenía muchos amigos, le gustaba jugar a la pelota, le gustó siempre el fútbol, y estábamos siempre unidos. Siempre él estaba dispuesto a querer ser alguien, a querer tener más, porque teníamos aún muy económicamente, siempre teníamos que trabajar todos, o sea, mi esposo, yo y mi hijo, él, con sus hermanos los fines de semana. Salíamos todos en familia así, a vender. Y ¿qué más puedo decir de él, de chico, de antes que cayese preso? Está muy bien, señora. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Podría contarnos cómo impactó la condena perpetua que le impusieron en la vida de David? ¿Cómo fue la vida de David después de la imposición de las penas perpetuas? Y él ya estaba alojado en el penal, y en el momento cuando fue condenado estuvimos muchos días en el juicio. Él estaba operado, tenía una bolsa de colostomía, lo cual era muy difícil la vida ahí, teniendo tremenda enfermedad. Y a veces cuando le dieron esa condena, como que pensamos, él me dijo ese día, porque había mucha policía, iba mucha gente ahí, solamente podía estar yo acompañándolo en el juicio. Él me decía, mamá, me dijo ese día en el momento, antes de la condena, ese día, estate tranquila, porque vos siempre dijiste que mientras hay vida y esperanza, y si yo he pasado todo el dolor de estar con todo esto y estoy vivo, y nuestro decir siempre es que mientras hay vida y esperanza, entonces estoy vivo, no llores, me dijo, cuando sea la condena que sea, porque ya más o menos se sentían los rumores. Estoy vivo, así que no llores, y yo te doy de mi fuerza, me dijo en ese momento que nos permitieron saludarnos cuando lo entraron. Y cuando le dieron la pena, yo no esperaba, por más que se hayan comentado, que haya habido comentarios, no esperaba esa pena, esa condena. Pero en el momento, como las palabras de él fueron más fuertes, yo dije, bueno, si está vivo, estamos bien, vamos a seguir luchando, y como que después se podían hacer otras cosas, y que como que no era real en el momento, porque después yo como que caí, después que le dieron esa pena, bueno, se lo llevaron inmediatamente, solo le di un beso, y me quedé ahí llorando después que él se fue, pero realmente no pensé que fuera tanto. Y a veces después que a él lo llevaron, solo esperaba poder visitarlo, llegar para poder ir a la visita y consolarlo, abrazarlo, besarlo como lo hacía siempre, porque siempre nos abrazamos mucho. Cada visita
nos abrazábamos y nos besábamos como si fuera la última vez, porque siempre había peligro, pero nunca nos dejamos caer, ni él tampoco, porque cuando yo fui, incluso lo tomaron como una persona fría, dijo alguien, porque decían ni se movió, ni se espantó ante tal condena, y quizás nunca supe lo que él sintió cuando llegó allá al penal, porque él trataba de que siempre yo estuviera bien, trataba de darme fuerzas y siempre me alentaba, así que no supe cuál fue lo que él sintió, lo que vivió en ese momento. Cuando yo llegué a visitarlo, él me abrazó como si nada hubiera pasado, nos besamos, me atendió en la visita, compartimos y bueno, después él siguió luchando y después yo le dije que venía una casación, que esto no era real, que era como para apagar un poco todo lo que había, lo que se decía de él, pero que realmente no iba a ser así, porque tal condena no podía ser para alguien, para un menor. Por lo que yo había escuchado, no estaba muy orientada, pero también queríamos siempre estar juntos, darnos fuerza. Él me daba fuerza a mí, yo a él, y a pesar de tremendo dolor para mí, porque yo llegué, fue un llanto todo el camino, viajé llorando a mi casa ese día, llegué a mi casa y era una desesperación que ni siquiera pude mirar a mis otros hijos porque todos llorábamos. Siendo tan joven no entendía, pero a la vez sabía que era grave, pero señora tenía Estela la Maris, esperanza de que no iba a ser así. Señora Estela Maris, sí, muchas gracias. Como tenemos un tiempo limitado, le voy a hacer otra pregunta. Concretamente, ¿usted recuerda las condiciones de detención de David en ese tiempo? ¿Cómo es la situación de David en la prisión? Como no podía, había un espacio que se llamaba Jóvenes Adultos, un pabellón que estaba dentro del penal. No estaba San Felipe todavía, y como él no podía estar ahí por el peligro que corría su vida, estaba en un piezón que le llamaban al lado de la policía, dentro del penal, donde él compartía con 5 personas mayores que también estaban en condición de riesgo, como decían ellos, y que me dijeron que él estaba ahí por seguridad. Cuando yo supe que también estaba con mayores, por el tema de que podía pasarle algo, hice escritos a la Cámara, pedí ayuda a la Cámara, y me dijeron que no tenía otro lugar, que peor sería mandarlo donde estaban todos los jóvenes y que ahí corría mucho riesgo estando con los jóvenes. En relación con esto, esa fue la respuesta. En relación con esto que nos está contando, ¿su hijo le contó si sufría golpes o era maltratado en la penitenciaría? Sí, sufría el que no le daban por ejemplo, para las bolsas, todas esas cosas para higienizarse, las llevaba yo, las conseguía yo y llevaba hasta para que se higienizara porque no había nada, eran las respuestas que me daban. Y cuando fue trasladado a San Felipe fue un momento donde estuvo un poco mejor en San Felipe, pero fue un poco tiempo. ¿Usted pudo ver marcas o golpes? Perdóneme, señora, objeción, que le interrumpa. Presidente, objeción. Estas preguntas están por fuera del objeto de la presentación del testigo. Señor, ¿podría formularla si es que usted cree que está fuera? Señor presidente, entiendo que el objeto específicamente habla del impacto de la sentencia a perpetuidad y esto incluye situaciones de maltrato a las que estaba haciendo referencia la señora, y quería eventualmente precisar si esa situación de maltrato se había traducido en algún tipo de evidencia corporal. Al lugar, en la medida en que en efecto la declaración está llamada para referirse al supuesto impacto que tuvo la sentencia a perpetuidad en la vida personal y en la relación con su hijo y en la vida familiar y las consecuencias de la muerte de su hijo. Puede proceder. Le pido muchas gracias, señor presidente. ¿Usted recuerda si
¿pudo ver marcas de los maltratos sufridos por su hijo, en el cuerpo de su hijo? Sí. Una vez llegué y me encontró otra señora que visitaba, que se había enterado, porque él muchas veces no me contaba para que yo no sufriera, pero yo un día lo abracé en máxima seguridad. Se había metido él por defender a otro chico y cuando lo abracé tenía el pelo muy corto y tenía golpes, tenía un chichón muy grande en la parte de la nuca y tenía unos golpes en los brazos, unas marcas. Y yo le pregunté, yo ya sabía afuera que lo habían golpeado mucho, que la policía lo había golpeado. Entonces yo le pregunté a él, porque cuando lo abracé le toqué, revisándolo, porque ya me habían dicho afuera que él había sido golpeado. Y lo revisé y estaba golpeado. Lo habían golpeado y fue llevado castigado adentro, a la población. Había estado castigado, yo tampoco supe, después me enteré. ¿Sabe, señora, si se hizo alguna denuncia sobre este hecho en particular? Yo llevé un habeas corpus, como que cuando él me dijo ahí todo lo que estaba pasando, como que corría peligro la vida de él, yo llevé un habeas corpus a la Cámara de Menores y lo presenté allá, como que corría peligro la vida de él, había sido amenazado por un oficial. Y después que dejé ese habeas corpus, a la próxima visita, él me dijo: mamá, no hagas más nada, no lleves nada más, porque a mí este oficial me dijo que sabía dónde vos ibas, dónde vivías, dónde tomabas el trole, y que como él era muy duro para que ellos lo hacían llorar, no lo hacían llorar fácilmente, que una de las formas que él lloraría sería matándote a vos. Y yo no quiero, ahí sí me moriría, dijo. Y lloró mi hijo ese día. Lloró porque le habían amenazado de esa forma, diciendo que me matarían a mí. Él lloraría y se quedaría solo, a pesar de que tenía a su padre, sus hermanos, pero como que era, si terminaban con mi vida, se terminaba la vida de él. Le hago otra pregunta, señora. Disculpe que le interrumpa, pero quiero que aprovechemos al máximo el tiempo que nos dan. ¿Está bien? En las visitas que usted efectuaba a la unidad, ¿cómo eran las condiciones de ingreso? ¿Eran sometidos a algún tipo de requisa? ¿Nos puede contar? Sí, nos requisaban bastante. Como él estaba en máxima seguridad, antes él estaba en otro lugar, pero como habían habido problemas ahí donde él estaba, lo cruzaron a máxima y teníamos solamente 1 hora de visita, donde éramos mirados por un vidrio todo el tiempo y en una habitación muy pequeña, no nos dejaban ingresar nada ahí. La ropa de él solamente tenía que tener una sola muda de ropa, como dicen, y llevarle lo que podíamos compartir ahí en un momento, nada. O sea, que todo le daban, ya no podía llevarle maquinitas de afeitar, cosas de higiene, porque supuestamente ahí le daban todo. Y podía entrar yo, mi esposo, o después que él estuvo, tuvimos que esperar 1 mes para que entrara alguno de los hermanos, que era mi hija la que siempre me acompañaba. Y estábamos ahí solamente 1 hora y de a 2, nada más. Señora, le voy a preguntar Sí, era. Si tiene noticias de cómo ocurrió la muerte de David. Y fue un día martes 21 que me dijeron que vino una vecina que visitaba a su hijo, que estaba en el mismo pabellón de él, cerca de las 3 de la tarde o más, y me dijeron que mi hijo había muerto. Y yo supe recién estando en el penal, porque inmediatamente salí corriendo, no creyendo y diciéndole que estaba equivocada. Salimos y llegamos allá al penal con mi hija y me atendió una señora que es una asistente social y ella me dijo que mi hijo había muerto, que se había ahorcado. Y yo le dije: no puede ser, porque ese mismo día él siempre nos escribíamos una carta. Cuando nos visitábamos, igual nos escribíamos una carta.
y él con otra visita, que era la que estaba ese día, de este joven que vive cerca de mi casa, me había escrito una carta el día lunes. Esto pasó un día martes, el día lunes era la noche, me hizo una carta, y había tenido la visita de Claudia Cesaroni el día viernes. Entonces el día martes yo no podía aceptar, ni voy a aceptar jamás que mi hijo se mató, porque él decía que siempre la esperanza de él era salir un día, y amaba la vida, y él siempre decía que un día Dios le iba a dar una oportunidad, y creíamos en eso. Por Señora, eso no, a mí solo me informó una señora. muchas Sí. gracias. Le hago 2 preguntitas más. ¿Usted sabe si se hizo una investigación penal por la muerte de su hijo? ¿Se hizo alguna yo creo que denuncia? No. Yo hice una denuncia a la fiscalía por averiguación de muerte, pero después nunca más. Me dijeron que estaba el expediente, no sé cómo se dice, pero fue muy poco lo que se investigó. Para mí nada. Aparte nunca nadie me informó de ahí, del penal, mire señora, su hijo se quitó la vida, o solamente un asistente que me dijo vaya a la morgue y ahí reconocer, porque yo me podía aceptar hasta que lo vi, hasta que lo reconocí en la morgue. Le agradezco mucho, señora. Y la última pregunta. En el momento, en la época, en los últimos tiempos hasta la muerte, ¿él tomaba algún tipo de medicación psiquiátrica o recibía algún tipo de tratamiento psicológico? No recibía ni tomaba nada, porque siempre yo misma hacía los pedidos en la guardia, las asistentes, e incluso hablé con una psicóloga, y una se animó a decirme que no le eran permitido muchas veces, porque como él estaba con esa condena a prisión, que como él había tenido intentos de fuga y él podía hacer que tomara de rehén, que por eso se tardaban, porque yo insistía, las semanas enteras insistía que lo trataran, que lo vieran, que él quería hablar con alguien para que le diera una posibilidad de hacer algo, y nunca nadie lo atendió, por ese miedo a que él los tomara de rehén, igual que hicimos pedidos para que un traslado a San Rafael. No, nunca tuvo respuesta de nada, y no tomaba nada. Señor presidente, si me permite un minuto más para hacer una última pregunta esta vez, si es la última. Puede proceder, y ese tiempo extra lo podrá utilizar el Estado si así lo considera necesario también. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. ¿Usted advirtió algún tipo de diferencia de trato en el marco de las visitas que se realizaban por el hecho de que su hijo hubiera sido condenado a una pena de prisión perpetua respecto de otras personas detenidas con penas privativas de libertad, pero más bajas? ¿Que la trataban diferente a ustedes respecto de otros familiares? Algunas guardias sí, y siempre murmuraban o decían cosas, algunas, pero no todas. Habían guardias que sí y otras que no, que porque era tal o porque por la condena que él tenía, igual que las oportunidades no las tenía porque tenía esa condena. Pero y la gente no, la gente siempre conversábamos muy poco con alguna gente o en la fila, siempre estábamos nosotros, pero nada más. La gente que nos trataba, la requisa, a veces había gente muy buena, mujeres muy buenas, como también gente que humillaba a mí muchas veces, pero yo nunca dije nada, siempre me quedé callada, nunca puse una queja, nunca dije nada, ni siquiera a ella tampoco. ¿Para qué lo iba a afligir ya con todo lo que él tenía? Muchísimas gracias, señora Estela Maris. Nada. Muchas gracias, doctora Gracio, de la representación de las presuntas víctimas, y gracias también, señora Estela Maris, por sus respuestas y la información proporcionada a la Corte. Pregunto a la representación del Estado si va a formular preguntas, y en caso afirmativo puede proceder, doctor Salgado. El Estado ha tomado nota, agradece el testimonio de la señora y eventualmente formulará observaciones en los alegatos finales escritos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salgado.
pregunto a los señores juezas y juezas si quieren presentar alguna pregunta. Juez Villagrossi. Muchas gracias. Juez Pérez Pérez. Jueza Abreu Blondé. Muchas gracias, jueza May Macaulay. Adelante. Hello, Mrs. Fernandez. Can you hear me? Buen día. Yes. Sí, sí. Thank you so much for giving us your evidence. I just want to ask you to clarify one thing for me, which you said. You said that they were afraid that he would take some hostages. I don't understand what you mean by that. Could you explain that to us? Porque como él tenía esa condena y siempre se temía por una fuga, porque él se fuera, no sé, es la respuesta que me daban por miedo a que pasase algo, como por la condena que él tenía a perpetua, podía tomar a alguien que de importancia para hacer algo, para irse, era lo que me contestaron esa vez, por eso no era atendido. So are you saying that because of that he was treated harshly, or that's why he was put in maximum security? Sí. Because they were afraid, not because of something he did? Es que en máxima seguridad hubieron 2 fugas de máxima, se fugaron 2 jóvenes en poco tiempo, entonces pensaban que también podía hacerlo él. Hubieron fugas en máxima seguridad, tomaron más en cuenta eso también, de que podía hacerlo él también, con tremenda condena. Thank you very much, Mrs. Fernandez, and do accept sympathy for your loss. Gracias. Muchas gracias, jueza Macaulay. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Gracias, juez Ventura. La Corte no tiene más preguntas que formularle, señora Estela Maris Fernández, y le agradece la Corte nuevamente por su participación en esta audiencia, que usted podrá continuar observando a través de los medios electrónicos el resto del día. Normalmente hacemos un receso un poco más tarde, sin embargo ahora lo vamos a hacer en este momento porque hay que hacer unos arreglos logísticos para poder continuar con la audiencia, de manera que se suspende la sesión por 10 minutos.